Pero, ¿cómo elegir entre el silencio y la voz? ¿Qué ordenamiento superior designa lo que, tras siglos de escritura, debe permanecer callado y lo que ha de resonar en la memoria de los hombres? ¿Acaso la historia podría encarnar la respuesta? Para Pablo Demá, quien a su vez sigue las ideas de Lukács, sí hay un desarrollo de la literatura. Si ésta tiene una historia, habrá que definirla sin desatender su dependencia de la historia total de la producción social. La historia literaria no ha escapado del quehacer metodológico de las historias totales, donde los grandes hitos quedan en tinta y palabras sobre las hojas, mientras que, al unísono, comienzan a desdibujarse aquellas creaciones de mayor fortuna, como por ejemplo la poesía autográfica de nuestro siglo XIX. Fortuna, hado, destino, inevitablemente volvemos al misterio inicial. ¿Cómo elegir entre el silencio y la voz? ¿Cómo distinguir entre el hito literario y la cima oscura? Una palabra se impone también como respuesta: canon. Cuando en 1994 Harold Bloom publica el Canon Occidental, pareciera emprender de vuelta un camino hacia una tradición que busca, y cito, recuperar la idea de unos universales estéticos y antropológicos, fin de la cita, como basamento de lo canonizado. En la actualidad, afirmaba Bloom, me siento bastante solo al defender la autonomía estética, pero su mejor defensa es la experiencia de leer. La reivindicación de esa experiencia lectora nos recuerda invariablemente el concepto de percepción estética que en 1914 Shklovsky trajera a debate en La resurrección de la palabra. El objeto puede ser creado como prosaico y percibido como estético, o percibido como estético y creado como prosaico. Esto indica que el carácter estético de un objeto, el derecho a vincularlo a la poesía, es el resultado de una manera de percibir. La experiencia de la lectura compele asimismo una experiencia perceptiva que desde su propia enunciación se muestra cambiante. ¿Podríamos confiar en universales estéticos como sustento en la configuración de un canon? ¿O existe acaso una fuerza otra más ostensible en la génesis de la selección? Cuando Tales afirma que, abro citas, la elección del corpus sobre el que operar, el establecimiento de los criterios que hiciesen coherente la inclusión o exclusión de obras y autores, nosotros también agregaríamos prácticas literarias, no respondería en consecuencia a la existencia de una verdad exterior comprobable, sino a la voluntad de construir un referente a la medida, capaz de justificar la manera de pensar y de vivir el mundo por parte de la sociedad actual, a la que arroparía con el argumento de su autoridad. Se transparenta entonces que el establecimiento de un canon implica, a su vez, un ejercicio de poder. La elección no es estéticamente pura, hay intereses particulares que se articulan dentro de las propias lógicas culturales, en tanto que, por lo general, la cultura puede representarse como un conjunto de textos, pero desde el punto de vista del investigador es más exacto hablar de la cultura como un mecanismo que crea un conjunto de textos. ¿Podrían entonces, en una cultura patriarcal, volverse canónicos un grupo de textos que surgen de una práctica eminentemente femenina, como lo fue el autógrafo en álbumes de abanicos? ¿Cómo tener en cuenta un cuaderno que no trataba de nada, cuyo verdadero objeto es un repertorio de la vanidad? La visión del álbum y del abanico como objetos caprichosos, niños, surge casi en paralelo a la práctica misma y lamentablemente ha trasvolado en el tiempo la imagen académica de la literatura autográfica. A priori, esta mirada revela dos contradicciones raigales que conectan entre sí: la superposición objeto-hecho literario y la ausencia de la autorreflexividad crítica para entender las fisuras de género que modelaron tanto la práctica cultural del álbum y del abanico autográfico, la literatura artística producida en ellos, como el propio discurso crítico
frívolo, igual ligereza se leyó en las obras, incluso aquellas, por ejemplo, Bajo los lirios azules, uno de los poemas más antologados en el libro, que lograron sortear semejante linde, suelen reaparecer en las ediciones impresas sin referir el origen algúmistico de su escritura. El texto logra salvarse, pero se desdibuja el impulso primero con que fue creado. Solo en ese instante pareciera que cobrase distancia el poema del álbum, pero en realidad no hay tal separación, sino un borramiento, una silenciosa muerte. Sin embargo, entender el álbum como objeto fatuo no solo ha dinamitado la valoración del texto artístico, la práctica, a su vez, ha estado imbuida de tales significaciones y no ha sido hasta hace pocos años que se comenzó a profundizar sobre su significativo alcance en la vida literaria del siglo XIX. La continua observancia infravalorada del texto ortográfico linda, a su vez, con ciertas fisuras de género que, hasta cierto punto, se han solapado tras la discutible ausencia de valor estético de los autógrafos, pero que, con el auge de los estudios de género, no pasan desapercibidas. Tal y como revelaron desde sus inicios los estudios de crítica feminista, la relación mujer-literatura ha estado mediada por una autoridad misógina que dictó durante centurias las dinámicas de interacción. En el siglo XIX, si bien las mujeres debían ser educadas, la finalidad no era otra que la crianza de los hijos. Así, Rosita, desde los orígenes de la alfabetización en la llamada Edad Moderna, las mujeres parecen haber aprendido a leer genéricamente como mujeres mediante un proyecto educativo diferencial que regulaba lecturas recomendadas y prohibidas, tiempos y modo de lecturas y controlaba respuestas a los textos. Fin de la cita. Tanto el acceso a determinados temas como la participación más activa de las mujeres en el campo literario se vio limitada, y tales limitaciones no están ausentes en el enjuiciamiento crítico de una literatura producida principalmente para las damas. Aunque desde el siglo XIX algunos ya defendían, en oposición a las críticas adversas, la gracia del autógrafo, lo hacían con elementos que igualmente no escapaban de una mirada condescendiente de la mujer y de su afición a modas inflamadas de sensibilidad, pero no desde el necesario entendimiento sobre el rol que desempeñaron las mujeres como musas, destinatarias y creadoras en el auge de la lectura y por tanto en la difusión de la literatura artística durante estos 100 años. El álbum de autógrafos y los abanicos tendieron sus páginas a la creación artística durante el XIX cubano, pero del antiguo garbo apenas se tiene memoria en la actualidad. Descubramos el callado archivo. Quien siente la atracción del archivo, asegura Ariel Fach, intenta sacar un sentido suplementario a los girones de frases halladas. La emoción es un instrumento más para cincelar la piedra, la del pasado, la del silencio. Abramos nosotros el abanico y que retorne el poema. Y cito un poema: para decir lo que vales, no hay lugar en tu abanico. Cuando se trata de un ángel, se escribe en el infinito. Final de la cita. Cuando Angélica Casanova tendió su abanico en busca de un autógrafo, fueron estos los versos que, en forma de copla, le dejó grabado Pablo Hernández a finales del siglo XIX. Si bien el abanico como artículo de moda fue indispensable durante toda la centuria, la escritura sobre el país o sobre el varillaje tuvo su esplendor, al parecer, durante las últimas décadas. Poemas como el referenciado anteriormente marcaron el rumbo estético de la poesía de abanicos: arte menor, rimas sencillas, imágenes graciosas sin intención de rebuscamiento, tono coqueto, son constantes en esta modalidad escritural y, aunque probablemente ganaron en su tiempo el favor de las jóvenes, a la vez se han vuelto las líneas en la diana sobre las que los críticos han lanzado sus datos. Debe señalarse, sin embargo, que el abanico propició desde el espacio íntimo la divulgación y socialización de la literatura en el XIX cubano. Tanto el objeto como su dueña dividieron centros neurálgicos alrededor de los que se tejieron redes intelectuales imprescindibles para el desarrollo de las letras cubanas.
9 musas para celebrarte a ti. Y seguidamente leemos la redondilla que también dedicase a la joven Malvina, José de Armas y Cárdenas. No temas, Malvina, al verte, de tantos armas rodearte, son de paz al celebrarte y de guerra al defenderte. Resulta clara la conexión del segundo texto con el primero, el paralelismo en el verso inicial de cada poema, el artificio con el apellido para esbozar el halago y el tono coqueto traslucen el vínculo estructural de las estrofas. Pudiera pensarse que la relación entre las obras es mero juego poético, y aunque no fue, permiten vislumbrar las maneras de interacción, los modos de influencia y los soportes otros, además de la prensa, que propiciaron tales diálogos en nuestro 19. La alabanza, como en los álbumes de autógrafo, fue el tema central de la poesía en abanicos y cobró vida fundamentalmente en estrofas de arte menor, dígase cuartetas, quintillas, seguidillas, coplas, sextillas, redondillas, décimas y romances. Pero no tiene, como en algunos textos de los cuadernos, una pretensión mayor. Busca esencialmente sorprender, divertir, sonrojar. Cito otra estrofa: si yo fuera el aire fresco que produce tu abanico, ¿cómo apagara yo el fuego de tus labios purpurinos? Fin del verso. La poesía en abanicos es esencialmente lúdica. Si en el álbum de autógrafo la dama es un ángel de virtudes marianas, aquí, sin dejar de ser ángel, mostrará un picaresco candor. Cito otra estrofa: si yo, Herminia, pintor fuera, y en un cuadro que pintara, poner un ángel que hiciera, lo haría niña hechicera, copiando tu linda cara. Fin de la estrofa. Entender la función lúdica de estos textos nos permite una aproximación crítica en consonancia con la finalidad con la que fueron concebidos, distante de la preconización estética que sigue tanto la literatura artística como los estudios literarios de la actualidad. Con el cambio de siglos, los autógrafos en abanicos fueron haciéndose cada vez más exiguos. La estrofa se dio lugar a la firma apresurada y el abanico mismo fue perdiendo el antiguo oropel. No obstante, la palabra dormida entre sus pliegues ha de ser nuevamente pronunciada, leída, y en ese gesto inquisitivo reaparecerá con hondura nuestra historia literaria, no solo inspirada por los paseos de Cecilia, ni por la visión insólita de las cataratas, sino también por la callada pluma de un barco oscuro. Y culmino con otra estrofa: junto al verano, miro al invierno, el dulce oasis también he visto, junto a regiones que un solo abrazo, junto a tus ojos este abanico. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación, y le cedemos la palabra entonces a Amado del Pino. Buenos días reiterados a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las personas que por tercera vez han propiciado mi presencia en este coloquio, que cada para el desarrollo cultural que impulsó Federico Mayo Zaragoza, director general de la UNESCO, justamente cuando estaba en el proceso de defensa de mi maestría, y más recientemente en el coloquio de 2023, cuando llevaba pocos meses simultaneando el trabajo de bibliotecario con el de periodista, presenté otro trabajo en el coloquio relacionado con la presencia de la temática medioambiental en el humorismo gráfico cubano. Y bueno, justo antes de proponer mi presencia en el 10º coloquio, que me contaba en el proceso de defensa del proyecto de investigación y promoción de ajedrez en la Biblioteca Nacional, que fue aprobado por el Consejo Científico de la Biblioteca, me da mucha alegría poder presentar este trabajo. Y bueno, estas expresiones de gratitud quisiera también extenderla a dos colegas de la Biblioteca Nacional, tanto al director Omar Baliño como al director de la revista de la Biblioteca Nacional, Rafael Lacosta, que desde el primer momento aprobaron esta iniciativa que generó mucha suspicacia, para decir la verdad. Mucha gente cuestionará, bueno, ¿qué tiene que ver la práctica y promoción del ajedrez en un espacio bibliotecario? ¿O cómo puede considerarse que la evolución del ajedrez cubano desde mediados del siglo XIX puede ser un tema de investigación que pueda ser profundizado, defendido? Así
Así que por favor, la primera diapositiva para presentarles el que considero el antecedente directo de todo lo que hemos hecho en la Biblioteca Nacional en materia de ajedrez, que es la invitación al espacio sobre una palma escrita, que es uno de los grandes hitos de la programación cultural de la Biblioteca Nacional. Este espacio de colección cubana sobre una palma escrita que se dedica a divulgar el patrimonio bibliográfico cubano y que siempre cuenta con investigadores de excelencia. Bueno, en este espacio de La Palma de septiembre de 2019 se lo dedicamos a la presencia del ajedrez y de figuras icónicas de la tradición deportiva cubana como José Raúl Capablanca en todo el corpus documental que integra colección cubana en un sentido más amplio la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, que el ajedrez haya estado presente sobre una palma escrita considero que fue un hito imprescindible. Bueno, ya a partir del año 2022, cuando se produjo de cierta manera la evolución del ajedrez en la Biblioteca Nacional, es imprescindible siempre hacer referencia a que el ajedrez ya estuvo previamente presente en la palma escrita. En enero de 2022 surgió un mega evento que se organiza con cierta sistematicidad, conocido como Biblioteca Abierta. Y bueno, como veis en esta invitación digital, en la quinta edición de Biblioteca Abierta de mayo de 2022, el ajedrez fue como el leitmotiv, porque no solamente el ajedrez fue como una provocación en esta identidad visual de Biblioteca Abierta, sino que justamente en el ámbito de este evento se llevó a cabo en la Galería El Reino de este Mundo la primera edición de los tropes de ajedrez por equipo Paul Morphy Memorial. Y bueno, algunos se preguntarán por qué, si se va a llevar a cabo en la Biblioteca Nacional de Cuba un evento consagrado al ajedrez, lleva el nombre de un ajedrecista estadounidense. Bueno, pues resulta que desde que Paul Morphy visitó la Sociedad Habanera en el año 1862, probablemente sea el punto de partida del desarrollo del ajedrez cubano, que no solamente alcanzó, vamos a decir, cotas de significación a nivel nacional, regional, caribeño, sino que a finales del siglo XIX ya La Habana, por méritos propios, recibió el nombre del Dorado del ajedrez mundial, porque todo el movimiento ajedrecístico que se desarrollaba en la capital cubana podía equipararse plenamente con el desarrollo del ajedrez en otras grandes capitales europeas y ciudades norteamericanas. Por lo tanto, el reconocer que el ajedrez cubano no solamente es el hito de haber tenido un campeón mundial como Capablanca, haber organizado eventos ajedrecísticos de notable impacto a nivel planetario como la 17ª Olimpiada Mundial de Ajedrez de La Habana del año 1966, sino que todo el movimiento ajedrecístico que se ha gestado en Cuba, más o menos en esta fecha de mediados del siglo XIX, cuando se produjo la visita de Paul Morphy a La Habana, puede considerarse que la evolución del ajedrez cubano es un proceso de larga duración histórica. Y bueno, realmente que la Biblioteca Nacional, un espacio tan representativo de la cultura cubana, haya acogido a estas competencias ajedrecísticas de primer nivel, creo que es algo notable y que vino a enriquecer la programación cultural de la biblioteca. Aquí ven la identidad visual de una de las recientes ediciones del Tope Paul Morphy, por favor, que se desarrolla en alianza plena con un proyecto conocido como Soñando a Capablanca, que emprende la gran maestra Vivian Ramón, directora del Centro de Estudios de Ajedrez Isla. Y por lo tanto, contar con la presencia sistemática de los niños talentos que se forman en el proyecto Soñando a Capablanca y tener este apoyo permanente de la gran maestra Vivian y los profesionales del Centro de Estudios Isla, realmente es una fortaleza que tenemos. Aquí les muestro una imagen de una de las recientes ediciones del Tope Paul Morphy que se llevó a cabo en la Galería El Reino de este Mundo, coincidentemente en la fecha en la que estamos en una exposición artística bibliográfica llamada Poetas Cubanos del siglo XIX. Considero que más allá del hecho de traer el ajedrez en la Biblioteca Nacional, de propiciar que personas jóvenes sobre todo que nunca habían entrado a la biblioteca o que no identificaban que el espacio de la Biblioteca Nacional podía ser un ámbito válido para la recreación, la instrucción sana, para
para el aprendizaje y el contacto con diversas manifestaciones de la cultura, creo que es una de las cosas más notables que hemos propiciado en estos espacios de biblioteca abierta y específicamente en las acciones de índole ajedrecística que hemos desarrollado. Estuvimos indagando si a nivel mundial existía algún referente de esto que estamos emprendiendo en la Biblioteca Nacional, o sea, utilizar galerías, espacios expositivos vinculados con el arte y propiciar esta especie de maridaje entre arte, cultura, ajedrez. Y bueno, para nuestra sorpresa, la Federación Rusa de Ajedrez desde hace poco más de una década ha emprendido un proyecto conocido como Ajedrez en los Museos, donde espacios tan representativos de la museografía, de la cultura rusa, como puede ser el Museo del Impresionismo Ruso, el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, la Casa Natal de Tchaikovsky, que esos espacios de tanto valor y que son depositarios del patrimonio cultural y artístico del pueblo ruso también hayan sido escenarios de competencias ajedrecísticas de primer nivel. Bueno, es algo que a la vez que nos sorprendió, nos reconfortó, que de alguna manera esto viene siendo una tendencia a nivel planetario, y aunque no la tuvimos en cuenta desde que arrancó este proyecto en el ámbito de biblioteca abierta, es satisfactorio haberlo descubierto. Por supuesto, la mayoría de las personas, cuando se le habla ajedrez en la Biblioteca Nacional, enseguida identifican con los topes Paul Morphy, que cada vez han cobrado un auge promocional, competitivo, cada vez mayor. Pero les hablaba de acciones de índole ajedrecística en un sentido amplio. No solamente abordamos el ajedrez desde lo competitivo, sino que también hemos propiciado dentro del programa cultural de la biblioteca otras acciones que pueden ser exposiciones bibliográficas o la conferencia que impartió el gran maestro Danilo Vuela cuando se llevaron a cabo las acciones centrales por los 95 años del nacimiento del Che. Tuvimos esta conferencia de la relación entre el Che y los Trevejos, o otras acciones y actividades que han formado parte del programa de la biblioteca, como este que dedicamos en la sala circulante a la familia García Tabasco, integrada por Albertico, que es uno de los niños talentos del Centro de Estudios Isla, que prácticamente incursionó en el ajedrez competitivo en la Biblioteca Nacional, y hoy ya Albertico ha ganado torneos internacionales como el Carlos Torres en México, y recientemente ocupó el podio del torneo Capablanca Infantil y Baradel. Bueno, el padre de Albertico, Silvio, que en la actualidad es árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez, es profesor del Centro de Estudios Isla, y bueno, Silvio prácticamente llevó a cabo sus primeros empeños como árbitro en todas estas competencias que organizamos de manera sistemática en la Biblioteca Nacional. Recientemente, en el mes de agosto de 2024, creamos un nuevo espacio en la Biblioteca Nacional, conocido como Redes Sociales de Ajedrez, porque independientemente de que defendemos esta perspectiva histórica, que la evolución del ajedrez en Cuba ni se restringe a Capablanca, ni es algo que corresponde a periodos recientes de tiempo, sí queremos también ponderar algunos fenómenos interesantes desde el punto de vista de la cultura, la comunicación digital, y en este caso el espacio de Redes Sociales de Ajedrez cuenta con la presencia de ajedrecistas comunicadores, o sea, atletas que han logrado un resultado notable desde el punto de vista deportivo y que también han logrado una visibilidad y un desempeño notable en el ámbito de la comunicación digital. Aquí ven esta imagen de la primera edición del torneo Casillas del Ciberespacio, que vamos a cabo en la Galería El Reino de este Mundo, justamente cuando se exhibía la exposición por el centenario del gran artista de la plástica Adilio Benítez. Por favor, la siguiente. Como les decía, el tope Paul Morphy, más allá de ser, vamos a decir, atendible como iniciativa, como proyecto, hasta desde el punto de vista estrictamente competitivo, yo creo que ha logrado un nombre propio dentro del panorama competitivo habanero. De hecho, es considerado el segundo torneo por equipos más importante en la capital, solamente precedido por el Festival de Ajedrez Universitario Ajeduri. Y aquí les muestro una imagen de la 16ª edición del tope Paul Morphy, que se llevó a cabo en espacios simultáneos. Hicimos una fase preliminar
en el proyecto de desarrollo local Jaque con Tomate de La Habana Vieja, muy próximo al convento de Belén, y el Paul Murphy final lo llevamos a cabo en la Universidad del Deporte y contó nada menos con la presencia de dos preselecciones nacionales, la absoluta y la juvenil. Aquí en la imagen van a ver al maestro internacional Rodney Pérez, que es el entrenador del equipo olímpico cubano de ajedrez, y el gran maestro Dylan Verdalle, que acabó de ser uno de los ganadores de la edición número 58 del torneo Capablanca in Memoriam. Y por supuesto, toda esta efervescencia del ajedrez ha tenido una correspondencia desde el punto de vista de la divulgación informativa, tanto en los canales oficiales de la Biblioteca Nacional, en ámbitos como YouTube, Facebook, X, también en la propia revista de la Biblioteca Nacional, nuestra centenaria publicación que cuenta con el espacio Acontecer Bibliotecario, que recrea toda la vida cultural de la biblioteca a lo largo de un semestre. También se ha hecho eco de cuán importante ha sido el ajedrez en la Biblioteca Nacional, y bueno, gracias a esta experiencia organizativa que me ha permitido desarrollar los topes Paul Murphy, haber coordinado todas estas acciones que tienen que ver con el ajedrez dentro de la Biblioteca Nacional. Desde hace poco menos de un año fundé una columna en la edición dominical de Juventud Rebelde llamada Jaque Perpetuo, que sale publicada generalmente el primer domingo del mes, y bueno, en Jaque Perpetuo se aborda el ajedrez no como un fenómeno exclusivamente deportivo, sino todas estas conexiones entre el ajedrez y la cultura, la tecnología, la pedagogía. Lo hemos exaltado en esta columna periodística. Bueno, yo creo que es importante que también hasta en el plano periodístico se conozca toda esta labor que emprendemos en la Biblioteca Nacional. También otra oportunidad que se nos ha abierto es poder presentar el proyecto de ajedrez en la biblioteca en distintos ámbitos académicos. Recientemente pudimos participar en el taller doctoral franco-cubano. El profe Reinaldo Funes tuvo la cortesía de invitarnos a este espacio académico y bueno, haber debatido cómo debe seguirse trabajando con las fuentes primarias del conocimiento, cómo el ajedrez es un tema pertinente para la investigación histórica y cultural, fue algo que nos reconfortó muchísimo. Bueno, también en otros espacios, vamos a decir, tradicionalmente bibliotecarios, como puede ser la jornada de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, el evento bibliotecológico que se organiza a la par de la Feria Internacional del Libro, que hayamos podido también tener esta presencia en ámbitos académicos, yo creo que también ha sido una ganancia notable. Bueno, ya a manera de conclusión, les comentaba que una de las cosas más importantes para nosotros fue haber podido presentar la conferencia sobre Capablanca en la 30ª edición de la Feria del Libro en el año 2022, que eso vino siendo como el punto de partida de lo que posteriormente hicimos en Biblioteca Abierta, en todas las acciones que hemos intencionado para promover el ajedrez. Y bueno, en la reciente 33ª Feria Internacional del Libro, dentro del gran programa literario que acogió la Biblioteca Nacional, tuvimos un espacio dedicado al ajedrez a la ciega, que es una modalidad subgénero que consiste en que dos jugadores se enfrentan en una partida de ajedrez sin visualizar el tablero. Por lo tanto, haber tomado el Blindfold Chess como punto de partida para seguir abordando cómo el ajedrez se vincula con temas culturales y con algunos elementos historiográficos que podemos asociar más a lo que podemos anunciar como la historia tradicional, los temas de la historiografía ya consolidados. Realmente fue algo notable. Inclusive en este espacio dedicado al ajedrez a la ciega, no solamente presentamos los grandes hitos históricos de la evolución de esta práctica, sino que también, gracias a la contribución de la Federación Cubana de Ajedrez, pudimos hacer una partida de exhibición de dos personas que jugaron a la ciega y que se transmitió en vivo en la plataforma Elite Chess, gracias al empleo de un tablero inteligente. Por lo tanto, que este proyecto haya tenido estos resultados apreciables tanto por la comunidad ajedrecística como también por el mundo intelectual y académico, contar con colegas tan valiosos de la Biblioteca Nacional
que han propiciado que en materia ajedrecística podamos seguir logrando grandes cosas en la Biblioteca Nacional. Creo que es algo bien satisfactorio en el plano individual y bueno, que la biblioteca siga concitando la presencia de nuevos públicos, que se siga diversificando el programa cultural de la Biblioteca Nacional. Yo creo que es algo notable.